Pastor Eliseo, Apocalipsis, capítulo 2, clase 33. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Tienes algo que me agrada mucho. Las obras que realizan los nicolaítas son varias. Están los líderes espirituales que pueden llevar adelante un ministerio durante años y nunca han meditado en la palabra de Dios, sino que todas sus obras y enseñanzas se realizan bajo la influencia de otros, como sucedió con las vírgenes insensatas. La parábola de las 10 vírgenes cuenta que había 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llevaban aceite en las lámparas y en las tinajas. En cambio, las insensatas no llevaban ni siquiera aceite en las lámparas. El aceite representa la meditación de la palabra de Dios, que, cuando se revela al creyente, le permite tener luz propia. Las prudentes no solo meditaban en lo que tenían que hacer en el día a día, sino también en las otras cosas que tendrían que hacer en el futuro, para estar preparadas hasta el regreso del esposo. Salmo, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las vírgenes prudentes no solo tenían luz suficiente para iluminar el día presente, sino que también estaban preparadas para tener luz en los días futuros. Sin embargo, las insensatas, por no tener luz propia, no hacían nada de corazón, y cuando llegó el esposo no sabían ni lo que tenían que hacer. Hay pastores que nunca se han puesto a meditar para saber qué le tienen que transmitir a la congregación que son responsables, sino que se pasan el día escuchando mensajes de otros para después imitarlos. Un sermón totalmente falso porque no proviene de la convicción del corazón. El Señor Jesús, cuando regresa, les dice a las vírgenes insensatas: de cierto os digo que no os conozco. La obra de los nicolaítas. Hechos, capítulo 6, versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Cuando los apóstoles se vieron desbordados por el trabajo, decidieron escoger a 7 varones de buen testimonio. Así ellos se podían concentrar en las tareas espirituales más importantes y delegar en otros la distribución diaria, que ocasionaba murmuraciones y discusiones, especialmente entre los griegos. Cualquiera que sea la tarea que se realice para el reino de Dios, todos los que participen deberían tener el Espíritu Santo, porque es un trabajo que concierne a la familia celestial. Entre ellos había uno llamado Nicolás, del que se cree que surgió la secta de los nicolaítas. Estos 7 hermanos fueron llamados para hacer las obras que les encargaban los apóstoles, pero una obra para el ministerio no solo se debe realizar por obedecer el mandato de un superior, sino por una convicción personal. El Señor aborrece las obras por influencia. En consecuencia, cuando un líder espiritual manda a un discípulo a decir algo o a hacer alguna tarea, debe meditar muy bien el mandato que se le dio para que, cuando lo realice, sea por una convicción personal para que lo haga de corazón y no por obedecer una orden, porque esa obra que se realiza sin convicción y sin amor termina siendo una tarea sin sustento espiritual. Todo lo que se haga por influencia del líder, a la larga o a la corta, se termina destruyendo. No perdura en el tiempo, porque no se realiza con convicción, sino por una obediencia momentánea, por influencia. Y cuando el líder no esté para darle una nueva orden, esa obra se hará mal, sin ganas, o se dejará de hacer. El Señor no recibe esa clase de obras, las aborrece.
Probablemente Nicolás era uno de esos discípulos que hacen todo lo que se les ordena por influencia, pero no lo realizan de corazón, y el Señor Jesús detesta este tipo de servicio. Todo lo que se haga sin meditar, para entender con profundidad a quien se está sirviendo, para que se haga con la pasión y el amor correspondiente, terminará siendo una gran maldición en el futuro. Todo lo que no se hace de corazón es falso, y al diablo le encanta este tipo de servicios porque sabe que traerá fracaso al reino de Dios. Cuando Nicolás tenga el privilegio de liderar una congregación o un grupo de personas, sus seguidores terminarán siendo como él y también harán una obra con falsedad de corazón. Por eso el Señor Jesús aborrece las obras de los nicolaitas. Cada iglesia necesita un mensaje de acuerdo a su necesidad. Cada iglesia necesita una palabra de Dios acorde a su necesidad espiritual. Jesús, por medio de Juan, les detalla a las 7 iglesias en qué condición se encuentran, qué están haciendo bien y en qué están procediendo mal, y a cada una le da una recomendación diferente, acorde a lo que tiene que corregir para obtener la salvación y recibir las recompensas, y a otras las alienta para que sigan adelante con su buen comportamiento. El Señor transmite un mensaje muy específico a cada congregación para que aseguren su relación con Dios. En consecuencia, a cada ángel de cada iglesia le da una indicación diferente para que estén en armonía con el reino de Dios. Si el predicador de la Odisea escucha el mensaje de Éfeso y luego lo transmite en su congregación, lo único que va a conseguir es aumentar el caos en el ministerio. El mensaje de la iglesia de Éfeso no le sirve a la iglesia de la Odisea. El Señor aborrece esta manera de llevar adelante el ministerio. Hay una palabra específica del Padre Celestial para ordenar correctamente el cuerpo de Cristo, según la situación que esté padeciendo. No todos los que le dicen Señor entrarán al reino. Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estamos en este mundo, pura y exclusivamente, para realizar la voluntad del Padre Celestial. Para eso vino Jesucristo, como mediador entre Dios y los hombres. Y aunque se le llame Señor, Señor, y se profetice, y se echen fuera demonios, y se hagan muchos milagros, si no se escudriñan las Escrituras, y se hace la voluntad del Padre, están excluidos del reino, están malditos. Obrar sin conocer la voluntad del Padre Celestial. Otra obra de los nicolaitas es servir al Señor o liderar una congregación sin conocer la voluntad del Padre Celestial. Eso también es fruto de la falta de meditación en la palabra de Dios. Y todo lo que se hace de esa manera tampoco se hace de corazón, y el Señor también lo aborrece. Él dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. También se puede contabilizar como obra de los nicolaitas cuando se predica el evangelio por conveniencia personal o con la intención de obtener ganancias deshonestas a través de él, haciendo mercadería de los miembros de la congregación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición
no se duerme. El apóstol Pedro hace un resumen magistral de la obra de estos falsos maestros que, apartados de toda comunión con el Padre Celestial, introducen encubiertamente en la iglesia herejías destructoras. Habían comenzado sirviendo bien, pero luego se degeneraron tanto que llegaron al extremo de negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina, porque muchos los escucharán y seguirán sus disoluciones. Traen una separación doctrinal, destruyen los fundamentos de la palabra de Dios, ocasionan un rompimiento en los vínculos existentes de la congregación y perjudican el camino de la verdad para que sea blasfemado. En consecuencia, por la avaricia, buscan un bienestar personal o económico, y para lograrlo usan palabras fingidas y motivadoras para engañar y apoderarse de sus vidas y sus bienes. No se puede servir a dos señores. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Evidentemente, el líder que procede de esta manera flaqueó espiritualmente porque dejó de meditar y de orar, y le abrió las puertas al enemigo para que tomara el control de su corazón, porque detrás del amor a las riquezas se esconde la obra de Lucifer. Una de las principales consecuencias de la caída de Lucifer fue el fraude que realizó con las finanzas del cielo, por el que se rebeló contra su creador y quiso tomar su lugar y sus posesiones. Por todos estos motivos, el ángel que lideraba la congregación de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaítas, y el Señor aprobaba su comportamiento. Le agradaba su postura espiritual, porque él también aborrecía sus obras. Todos estos comportamientos desordenados que obran de manera perniciosa en el reino de Dios son fruto de la falta de meditación en la palabra y de la oración, y hacen que los hijos de Dios queden expuestos a la astucia de la serpiente y pierdan la relación con el Señor. Como dijo el apóstol Pedro, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A veces resulta incomprensible la destrucción que causan las obras de quienes no meditan en la palabra de Dios, el daño que infligen a las almas ajenas de la verdad y los estragos que provocan en el reino de los cielos.